Mi tema para esta mañana es la familia. No es una guía práctica. Muchos aquí deberían estar hablando de la familia si el tema fuese práctico, pero el enfoque de esta mañana es sencillo. La familia es uno de los medios centrales por medio de los cuales el Señor profundiza y expande nuestra fe. La familia es uno de los medios principales por medio de los cuales el Señor profundiza y expande nuestra fe. Quizá usted se ha detenido en pasajes como estos, porque yo he venido a poner un hombre contra su padre y una hija contra su madre y una nuera contra su suegra. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ame a hijo o hija más que a mí, dijo Jesús, no es digno de mí, según Mateo capítulo 10. O tal vez este versículo, para el que no está casado y las viudas les digo que está bien permanecer solteros como yo. Es fácil confundirnos cuando oímos esas palabras. ¿Jesús apoyaba el matrimonio y la familia o no? Los escritores del Nuevo Testamento enseñaban responsabilidad o las negaban hacia la familia. Estas declaraciones son impresionantes, especialmente para alguien que creció en América, donde la familia es tan central. Para creyentes e incrédulos, la familia es central y fundamental para quienes somos. No solo para los que vivimos en el siglo XXI, sino para los que vivieron en el primer siglo. Como dijo un erudito del primer siglo, una cosa que todos los humanos compartimos es que todos nacemos en familias. No solo la muerte y los impuestos, sino la familia. La familia como filosofía y práctica, la familia siempre ha sido central en la mente de la mayoría. Responde a preguntas como ¿quién soy? Es importante recordar que la familia fue la primera fuente de identidad colocada. Estar en una familia grande es importante no solo para la autopercepción, sino también para la percepción y expectativas de los de afuera, ya sean estas justas e injustas. Nosotros no somos aceptados en la familia según nuestro méritos, sino que somos aceptados según los méritos de nuestras familias. Esta identidad familiar ha sido más aguda al principio por la Elizabeth, esposa de Zacarías, es presentada como una descendiente de Aarón. Este linaje da un entendimiento de su estado, su condición, su identidad y el lugar que ocupa ese individuo. Por eso la genealogía es importante, no solamente en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, sino en muchas culturas. Por ejemplo, tenemos una genealogía de Jesús que es muy interesante. No es este carpintero, el hijo de María y hermano de José, Judas y Santiago. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Preguntaron y se ofendieron con él. En un tiempo en el que muchos son conocidos por el nombre de su padre, Barnabás, Barsabás, Barjonás, Jesús, hijo de un carpintero, no tenía cómo impresionar a nadie. Pero no solo se trata de la identidad de uno, sino también de la identidad de aquellos que pertenecen a esa familia. Tenemos una idea de cómo se veía la familia en el Nuevo Testamento. La suegra de Pedro, por ejemplo, vivía en su casa, y eso nos sugiere que los padres que vivían y estaban involucrados en la vida de sus hijos no era algo excepcional, y de hecho yo crecí en un contexto en el que muchas generaciones vivían juntas. En Lucas 11:7 vemos un cuadro poco familiar para nosotros, donde Jesús está hablando de la oración. Jesús habla de un hombre que llega a tocar la puerta y el hombre dentro de la casa dice, están
están despertando a mi familia, estás despertando a mi familia, porque todos dormían en la misma habitación. Había un concepto familiar mucho más amplio y extenso de lo que nosotros entendemos. En el primer siglo se vivía en solidaridad fuerte corporativa entre todos los grupos, entre el grupo étnico, de modo que todos los judíos eran hermanos y hermanas. Esto se cumplió también con la diáspora. En las comunidades de la diáspora, los judíos se entendían como una minoría muy poco protegida y se trataban como familia solamente por compartir una identidad, unidos en medio de una cultura dominante no judía. Los que están aquí, que se ha emocionado viajando por diferentes países, oyendo a alguien que de repente hablaba inglés, ustedes quizás entienden cómo se sentían estas personas, una unión extendida que los unía. Pero no solamente se trata de la identidad o de aquellos que pertenecen a la familia, sino de cómo uno se relaciona con ellos. Se utilizó mucha tinta y tiempo describiendo en el primer siglo y anteriores cómo los miembros de la familia deberían interactuar unos con otros. De hecho, la manera en que interactuamos con los miembros de nuestra familia debería ser diferente de cómo interactuamos con los de afuera de la familia. Así debería entenderse. Les doy un ejemplo. En la cultura greco-romana, la cooperación y no la competencia era preferible. Parecido a nuestras familias, pero los greco-romanos y los judíos entre ellos eran muy competitivos. Los extranjeros eran considerados rivales por propiedad, medios y relaciones, y la búsqueda de honor en todas sus formas, ya fuera a través de dinero, fama, posiciones de influencia, todas estas cosas, todos las querían y competían por ellas. Era esencial, sin embargo, que esa competencia solo ocurriera fuera de la familia. Ese comportamiento dentro de la familia debería considerarse deshonroso en el primer siglo y erosionaba la fuerza de la familia. La rivalidad entre hermanos, a veces nosotros la usamos y pensamos que es muy común. En ese tiempo era considerado algo muy malo porque la relación entre hermanos es lo más cercano, lo más fuerte y lo más íntimo en medio de todas las relaciones. En lugar de rivalidades, debía haber cooperación. Trabajar en contra de un hermano era algo antinatural y disfuncional en una familia. Tal vez les puedo dar un ejemplo más humano, más personal de cómo esto se entiende. Yo tengo dos hijos. Sus nombres son Ana y Simeón, de Lucas capítulo 2. Y nuestra oración como padres es que ellos un día reconozcan y sean testigos de Jesús para el mundo, aun si nadie más lo hace. Esa es la oración. Y los nombres fueron elegidos antes de que ellos nacieran. Si hubiesen sido dos varones, habrían sido Ana y Simeón. Y si hubiesen sido dos niñas, habrían sido Ana y Simeón. Simeón y Ana, los dos son muy competitivos. Simeón empezó a jugar fútbol. Él, al igual que yo, fue muy bueno en los deportes, a diferencia de mí. Una vez, él logró anotar 2 goles. Era muy bueno. Y lo primero que me dijo fue, papá, yo soy buenísimo. Lo único que pensé fue, me encantaría que hablara en oraciones completas, pero él no había terminado. Dijo, papá, aquellos hombres, nada buenos. No solo lo suficiente, los demás, no solamente dijo que él era asombroso, sino que tenía que rebajar a los demás. En la familia fue algo muy difícil. El año pasado fue muy difícil para muchos y para mi familia no fue diferente. Pero a pesar de las dificultades, hay algo que yo considero una gran bendición en mi familia. Y es que nosotros nos mantuvimos juntos por 2 meses, comiendo 3 veces al día, juntos. No sé si
si todos estaban felices, yo sí lo estaba. Y algo que sucedió con mis hijos es que mis hijos solo se tenían el uno al otro. La consideración, la paciencia, el perdón, el ánimo mutuo no fue muy común entre dos adolescentes. Esta familia, la familia debería verse así. Ese es el punto. El punto final es que tanto los creyentes como los incrédulos del primer siglo, al igual que los del siglo XXI, consideran que la familia es fundamental y central. Es casi instintivo para nosotros pensar en la importancia de la familia. La definición y composición de la familia cambia constantemente y es debatida constantemente, pero toda la tinta y energía que se utiliza en el tema de la familia, en los escritos y en las cortes, solo refuerza la centralidad de la familia en la mente de muchos. Todos tienen que luchar por ella, porque es algo muy importante, pero ahí es donde ustedes y yo, como seguidores de Cristo Jesús, debemos hacernos la pregunta. Decir que la familia es central no es ni sorprendente para los creyentes ni para los no creyentes. No es sorprendente. La pregunta debería ser, ¿cómo nosotros los creyentes pensamos que la familia es central? ¿Cómo pensamos nosotros que los matrimonios y las familias, los gozos, los dolores, los sacrificios, los triunfos tienen significado en la economía divina? ¿Cómo nuestras devociones hacia la familia tienen importancia eterna? Esa es la pregunta. Más que simplemente apropiarnos de algunos ejemplos, la familia, según la Escritura, es central para la fe porque profundiza y dirige nuestra fe. Dirige nuestra fe y profundiza nuestra fe. Lo voy a discutir en 4 partes. Mensaje, ministerio, misión y promesa. Sí sé que todas empiezan con P. Lo intenté, pero no logré pensar en una palabra para la cuarta que empezara con M. Mensaje, ministerio, misión y promesa. Primero el mensaje. La familia hace que el mensaje de la salvación sea personal. Nuestras vidas en familia hacen que el mensaje de la salvación sea personal. Es difícil ignorar la importancia del lenguaje familiar para explicar la teología y la práctica de nuestra fe en el Nuevo Testamento. El más obvio es que Dios es tratado como nuestro Padre, aunque se le dan muchos títulos. Jesús nos enseña a orar de una manera. Cuando comienza su oración diciéndonos, Padre nuestro que estás en el cielo. No todos tienen ese privilegio para poder acercarnos sin temor y poder entrar en su presencia, en la presencia de su gracia, llamándole Padre nuestro. Es así como Jesús nos enseñó a orar. Segunda de Corintios 6:18 nos dice, y yo seré Padre para vosotros, y vosotros seréis hijos e hijas para mí, dice el Señor Todopoderoso. La Biblia nunca dice simplemente que Dios sea el creador de todos los seres humanos al llamarlo Padre, sino que Dios como Padre implica una relación profunda personal, vista como la relación con un Padre terrenal, pero perfecta. Aquel que vence tendrá su herencia, dice Apocalipsis, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Continúa esa promesa que necesitábamos escuchar una y otra vez en el versículo 4, 3 versículos antes, donde dice, Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y la muerte no existirá más. Tampoco habrá dolor, ni llanto, ni tristeza, porque todas las cosas pasadas no son más, y nuestro Padre
enjuga todas nuestras lágrimas. Y eso crea una nueva familia. Los redimidos por Jesús ya no son personas débiles e impías y pecadores, sino que ahora son hijos e hijas de Dios. Por eso Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, entonces también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mi padre es ministro, mi abuelo es ministro y tengo un yerno que es ministro. Y cuando mi padre se pensionó del ministerio, él me llevó a su estudio y me dijo, elige cualquier libro que quieras, cualquiera de estos libros. Yo había escuchado esto antes. Él me había dicho que cuando él se pensionara, todos los libros serían míos. Pero cuando mi hermana se casó con un pastor, las cosas cambiaron. Porque entonces me dijo, elige los libros que quieras y luego todos los demás se los daré a tu cuñado. Y para mí fue molesto porque yo dije, yo soy el heredero, él es solamente un cuñado. De alguna manera, él también se convirtió en coheredero de la única riqueza que tenía mi papá, los libros. Y aquí estábamos nosotros teniendo que compartir. Y a nosotros se nos dice que somos coherederos con Cristo, habiendo nacido de nuevo en Cristo Jesús. Primera de Juan 3:1 dice, vean el amor que el Padre tiene por nosotros, que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Nosotros seamos llamados hijos de Dios. Hay un nuevo linaje aquí, y ustedes y yo somos de la realeza, no porque tengamos un trasfondo privilegiado, sino como nos dice Gálatas, porque si somos de Cristo, somos simiente de Abraham, herederos según la promesa. Así que ustedes y yo hemos sido adoptados en la familia. Efesios 1:5 nos dice que Él en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos por medio de Cristo Jesús. Romanos 8 nos dice, porque no recibimos espíritu de esclavitud para caer en el temor, sino espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mi esposa es trabajadora social. En algún punto trabajó con niños de adopción o en el sistema. Y los hijos que entran a estas familias sienten que eso es temporal, que es una prueba y que es provisional y condicional. No saben cuándo tienen que regresar al sistema. Pero nuestra relación con nuestro Padre no es así. Con nuestro Padre es incondicional, eterno e inmutable. Por eso la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 12 nos recuerda en un párrafo pequeño cómo es esta adopción. Para todos los que son justificados, Dios asegura en y a través de su Hijo Jesucristo que somos copartícipes de la gracia de adopción por medio de la cual somos contados dentro de los hijos, disfrutando los privilegios. Tenemos su nombre puesto sobre nosotros, introducidos en el nombre de Jesús, recibiendo el espíritu de adopción y acceso al trono de gracia con la capacidad de clamar Abba Padre. Recibimos provisión y somos cuidados por Él como por un Padre, y nunca somos desechados, sino sellados hasta el día de la redención para recibir las promesas como herederos de la salvación eterna. La familia es importante para entender el mensaje de la salvación. Lo hace personal e íntimo. Hemos recibido a Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo crea una nueva familia, no de sangre, sino por la sangre de Jesús. Y podemos disfrutar esto cuando vemos a nuestra familia.